La poderosa geografía de Turquía. En el Medio Oriente está un país que, pese a pertenecer a esta región del mundo, no es árabe, y que, a pesar de que solo un 5% de su territorio está en Europa, se considera un legítimo país europeo. Turquía sirve como territorio de transición entre Europa y Asia, lo que facilita el comercio y la interacción cultural entre ambos continentes. Pero, por otro lado, su proximidad a regiones en conflicto también les significan desafíos, como el tener que vigilar sus fronteras para prevenir reinfiltración de grupos extremistas y actividades ilegales. Turquía, el antiguo reino otomano, está allí para el mundo con Estambul, una ciudad que reposa en dos continentes, con dos de las maravillas del mundo, el templo de Artemisa y el mausoleo de Halicarnaso, con sus mezquitas y una rica geografía que a nadie deja indiferente. Pero, ¿qué hace de Turquía un país con privilegio geográfico? ¿Cómo conviven los turcos en una región de tensión y guerras? Descubrámoslo ahora. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus más de 783.500 kilómetros cuadrados, Turquía es uno de los países más grandes de Europa y Asia. Situada principalmente en Anatolia, una península en Asia Menor, y en una pequeña parte de la península de los Balcanes en Europa, sus 84 millones de habitantes viven rodeados de los mares Negro, Mediterráneo y Egeo. Los símbolos en su bandera son una media luna y una estrella de color blanco sobre un fondo rojo, de 8 puntas. La estrella simboliza la victoria y hace referencia al antiguo imperio otomano, del que formó parte. Algunos relacionan la media luna con el Islam, mientras que otros sostienen que se trata de creencias antiguas turcas en el dios del cielo. A principios del siglo XX, el imperio otomano estaba en decadencia y debilitado por la Primera Guerra Mundial. Y aunque se alió con los imperios alemán y austrohúngaro, después de ser derrotados en 1918, sufrió un proceso de desintegración y desmembramiento. Francia y Reino Unido se repartieron el territorio. En 1920, las potencias aliadas, excepto Rusia y Estados Unidos, y el Imperio Otomano, firmaron el Tratado de Sèvres, con el que se acordó la partición del territorio en diversas zonas de influencia extranjera, provocando un descontento en Turquía. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, un destacado militar y político turco, se desencadenó una lucha de independencia contra las fuerzas de ocupación extranjera y las autoridades otomanas que habían aceptado el Tratado de Sèvres. Esta guerra culminó con la victoria de los nacionalistas turcos en la batalla de Dumlupinar en agosto de 1922. Un año después se negoció el Tratado de Lausana, que estableció las fronteras modernas de Turquía y reconoció la independencia del país. También puso fin al sistema de capitulaciones extranjeras en Turquía y estableció las bases para la formación de la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Con Atatürk al frente del poder, el 29 de octubre de 1923 se proclamó la República de Turquía. El presidente de la naciente nación lideró una serie de reformas para modernizar y secularizar el país, que incluyó la adopción de un nuevo sistema legal y la introducción de un alfabeto latino en lugar del alfabeto árabe. Turquía, un país entre fronteras en tensión. Turquía comparte frontera con Grecia y Bulgaria al noroeste, Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán al este, con Irak y Siria al sur, y tiene una frontera marítima con Chipre. Los conflictos bélicos en Medio Oriente se remontan a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando Reino Unido y Francia se dividieron en dos esta región. Ambos países configuraron las fronteras para agrupar a etnias y religiosos y mantenerlas atomizadas. De esta forma profundizaron las diferencias de estos grupos e impidieron que surgieran movimientos unificados que atentaran contra intereses colonizadores. Pero cuando estos territorios se independizaron, los grupos religiosos y étnicos permanecieron con sus diferencias. Un ejemplo de ello son los kurdos, comunidad que vive al sudeste de Turquía, pero con una influencia extendida hacia partes de Irán, Irak, Turquía y Siria. Los kurdos son una minoría étnica que reclama un estado independiente, Kurdistán, y su lucha se remonta desde que el Imperio Otomano dominaba estos territorios. En el transcurso del siglo XX, Turquía ha implementado políticas de asimilación cultural y represión política que han limitado los derechos culturales y políticos de los kurdos al considerarlos terroristas.
Desde 1984, una insurgencia separatista liderada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización señalada como terrorista por Estados Unidos, ha ocupado la atención principal de las fuerzas de seguridad turcas. En 2013 hubo intentos de negociación entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán para detener la violencia, pero 2 años después se reanudaron los episodios de violencia. Turquía ha realizado operaciones al norte de Irak y Siria para frenar la influencia territorial de los kurdos, un conflicto que ha dejado más de 40.000 muertos. Turquía también ha tenido disputas con su vecino Chipre, país que invadió en 1974 como respuesta al golpe de Estado respaldado por Grecia en Chipre. Estos 2 países tenían la intención de unificar los territorios en Enosis, una isla de Grecia, pero Turquía lo impidió. Las fuerzas turcas desembarcaron en el norte de Chipre y avanzaron hacia el sur. La invasión turca llevó a una división de facto de Chipre en 2 partes, al norte bajo control turco y el sur bajo control chipriota griego. Esta división se mantiene hasta el día de hoy y se conoce como la Línea Verde. La República de Chipre controla el sur de la isla y es miembro de la Unión Europea, mientras que el norte de Chipre sigue bajo ocupación turca, donde mantiene un estado de facto. Turquía tiene el privilegio de tener el control de 2 de los ríos más importantes de la región y los ha utilizado como mecanismos de persuasión con los países vecinos. El conflicto por el agua de 2 ríos. Los ríos Éufrates y Tigris proporcionan agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la industria en el Medio Oriente. El primero de ellos se extiende por 2.780 kilómetros, con una cuenca que tiene una superficie de 765.831 kilómetros cuadrados. Por su parte, el Tigris tiene una longitud de 1.850 kilómetros y su cuenca tiene una superficie de 258.000 kilómetros cuadrados. Ambos ríos recorren Turquía, Siria e Irak, pero la posición estratégica de Turquía le da control de suministro, ya que los 2 nacen en territorio turco. El Éufrates pasa por Siria e Irak. 90% de su caudal viene de Turquía y Siria. El río Tigris fluye desde Turquía hacia Irak. 40% de su caudal viene de Turquía, 54% de Irak y 9% de Irán. Turquía ha construido represas para producir electricidad y regular el flujo de agua. Es tanto el poder que tienen los turcos en estas aguas que puede dejar a sus países vecinos sin ella. Turquía construyó un sistema de represas y embalses llamado Proyecto de Anatolia Suroriental. Se trata de un proyecto que abarca 9 provincias, donde han construido 22 presas y embalses y 19 centrales eléctricas en las cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. Destaca el embalse de Atatürk, una de las mayores presas de Turquía en el río Éufrates, construida en la década de 1980, sirve para la generación de energía hidroeléctrica, riego y control de inundaciones. El control de las aguas de estos ríos mantiene en tensión las relaciones políticas entre Siria, Irak y Turquía, a la que se le ha acusado de utilizar el agua para presionar a otros estados que dependen de los ríos, como ocurrió en 1990, cuando los turcos interrumpieron el flujo del río Éufrates, cuando Irak invadió Kuwait. Turquía, un país europeo en el Medio Oriente. Mientras que los demás países del Medio Oriente se aferraron a sus tradiciones, Turquía trató de distanciarse y pertenecer más al mundo occidental. Y pese a sus intentos de formar parte de la Unión Europea, sus diferencias políticas, acusaciones sobre violación de derechos humanos y discutida democracia han obstaculizado sus relaciones con los europeos. Otra parte tiene que ver con la posición de Turquía y con un dilema, tal como plantea el periodista Jean Marshall en su libro Prisioneros de la Geografía. Si Turquía es un efecto Europa, entonces las fronteras de Europa se encuentran en el extremo de la vasta llanura de Anatolia y se detienen en Siria, Irak e Irán. Esta es una idea que pocos aceptan, y si no forma parte de Europa, ¿dónde se ubica? Esta ambigüedad le otorga un beneficio a Turquía, ya que es un país transcontinental que se extiende en Europa y Asia. Su ubicación en el cruce de 2 continentes ha hecho que sea un lugar importante para el comercio y la geopolítica. Turquía, el puente entre 2 continentes. A través del estrecho de Bósforo, Turquía controla la entrada y salida del Mar Negro, lo que le permite tener influencia en el tráfico marítimo entre Europa y Asia. El Mar Negro resulta estratégico si consideramos que conecta a Rusia con los países europeos. A través de esta vía fluvial se pueden transportar mercancías y bienes desde el interior de Rusia hasta los puertos del Mar Negro y desde allí hacia Europa Occidental y otros destinos. Turquía tiene el control de cerrar el estrecho de Bósforo y con ello impedir el acceso a través del Mar Negro de la flota rusa, lo que impediría la salida y entrada a través del Mediterráneo y, desde aquí, al Atlántico.
El periodista Tim Marshall explica que Turquía no se asocia comúnmente con una potencia naval. Sin embargo, rodeada por 3 mares y su control sobre estas aguas la han convertido en una influencia que no debe pasarse por alto. Pero la posición de Turquía en el Mar Negro se ve debilitada por el avance de Rusia hacia el Mediterráneo y su creciente dependencia de Moscú en asuntos energéticos. Aunque aparentemente existe una cooperación entre ambos países, los intereses y rivalidades subyacentes pueden generar tensiones en la región. Desde que restablecieron relaciones, Rusia y Turquía han visto el Mar Negro como una oportunidad para el crecimiento del comercio. Se están desarrollando proyectos bilaterales en la región como el nuevo Turk Stream, un gaseoducto que atraviesa el Mar Negro y que complementará el actual oleoducto Blue Stream. Pero las apariencias no son lo que parecen. Según especialistas en política exterior, Rusia busca a Turquía como un apoyo clave para sus ambiciones militares en la región, pero la falta de una profunda coordinación en disputas bilaterales pueden generar tensiones y socavar la autonomía de Turquía en la región del Mar Negro. En el largo plazo, Turquía busca promover la cooperación multilateral en la región del Mar Negro, pero debe tener en cuenta que Rusia sigue siendo su principal competidor en la zona. A medida que Turquía busca un equilibrio entre sus relaciones con Occidente y Rusia, es esencial evitar la hostilidad y trabajar en una relación realista con la Unión Europea y Estados Unidos. Turquía podría liderar esfuerzos con aliados como Ucrania o Georgia para mantener la estabilidad en la región, siempre y cuando se coordinen con Occidente. Turquía tiene presencia en el estrecho de los Dardanelos, que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara. Se trata de la vía de acceso desde el Mediterráneo hacia el mar de Mármara y posteriormente al Mar Negro. Controlar los Dardanelos significa controlar el acceso a esta importante vía de agua. El control de la entrada y salida de los estrechos de Bósforo y Dardanelos otorga a Turquía influencia sobre los asuntos regionales y le convierte en un protagonista en la seguridad y el comercio entre continentes. Turquía, un país de 7 regiones. Turquía se divide en 7 regiones. Anatolia Central es la segunda más grande y abarca la parte central de Turquía en Asia Menor. Se caracteriza por tener menor cantidad de precipitaciones en el país, lo que ha dado lugar a altas tasas de erosión. Allí está Capadocia, una histórica región famosa por sus formaciones rocosas, conos de lava, chimeneas de hadas y cañones tallados por la erosión de millones de años. Capadocia es conocida por sus ciudades subterráneas, como Kaymakli y Derinkuyu, construidas como refugios durante periodos de conflicto y persecución religiosa. Anatolia Central también comprende regiones montañosas que incluyen la meseta de Anatolia y parte de los montes Tauro y Pónticos. Algunos de sus lugares destacados son el lago Salado y la capital Ankara. El lago Salado es el cuerpo de agua más grande de Anatolia Central y desempeña un papel importante en la producción de sal en Turquía. La región del Egeo, por su parte, se encuentra en la costa occidental de Anatolia. El clima es mediterráneo y la región es un importante destino turístico por sus hermosas playas, islas y ciudades costeras, como Izmir, Bodrum y Çeşme. Allí está Esmirna, un importante centro manufacturero y la tercera ciudad más grande del país, donde está el segundo puerto más grande después del de Estambul. El relieve varía desde la costa hasta el interior, con llanuras costeras entre montañas, que se extienden desde este a oeste en la región del Mar Egeo. Esta disposición geográfica facilita el transporte en la dirección este-oeste y promueve el comercio con las áreas interiores. Al norte de Turquía está la región del Mar Negro, abarca la costa norte de Anatolia y se caracteriza por su clima húmedo y densa vegetación debido a las frecuentes lluvias. Allí se encuentra el río Kızılırmak, el más largo de Turquía, utilizado como fuente de energía hidroeléctrica y no para navegación. En cuanto a su geografía, se caracteriza por ser montañosa. Las montañas del norte de Anatolia se extienden en paralelo al mar, son más altas en la región oriental del Mar Negro y menores en la región del Mar Negro Medio. Al este de Turquía se concentra la región de Anatolia Oriental. Se caracteriza por ser montañosa y escasamente poblada. Ahí están el lago Van y el monte Ararat, el lago más grande y la montaña más alta del país. Esta región presenta extensas mesetas, como la de Erzurum, Kars. El transporte principal se realiza de este a oeste debido a la disposición de las montañas, lo que resulta en estrechas zonas agrícolas y una alta densidad de población agrícola. Al sureste del país está la región de Anatolia Sureste. Los inviernos son más largos y la temperatura puede llegar a los menos 40 grados Celsius. Los veranos son breves, con temperaturas alrededor de los 20 grados Celsius. Este clima dificulta que la región goce de un crecimiento constante. Al sur del país está la región del Mediterráneo. En la mayor parte de esta región están los montes Tauro, una cadena montañosa que corre paralela a la costa.
Esta disposición montañosa impide que el clima mediterráneo llegue al interior, lo que resulta en diferencias en el clima, la vegetación y los cultivos entre las zonas costeras e interiores. El clima de la costa mediterránea se caracteriza por veranos calurosos y secos, e inviernos suaves y lluviosos, con temperaturas veraniegas de alrededor de 27 a 28 grados y temperaturas invernales de 8 a 10 grados. La costa mediterránea es conocida por tener un gran número de días soleados y por la zona de Antalya, en la costa mediterránea, un lugar común para el cultivo en invernadero por las altas temperaturas invernales. Adana, la quinta ciudad más poblada de Turquía, se encuentra en una región costera caracterizada por tierras recuperadas de inundaciones y la ausencia de valles fluviales hacia el mar en su parte occidental. Al este de Adana, la llanura costera presenta formaciones de piedra caliza, como cavernas y sumideros, mientras que hacia el este las montañas Tauro se elevan bruscamente desde la costa. Estas montañas han servido históricamente como una barrera natural contra invasiones hacia el interior desde la costa mediterránea, con excepción de algunos pasos de montaña, como las puertas de Cilicia al noroeste de Adana. Por último está la región de Mármara, en la parte noroeste de Turquía. Incluye Estambul, la ciudad más grande del país. Es la región más densamente poblada del país. Las 5 ciudades principales de Turquía. Más de 15.84 millones de personas viven en la ciudad más grande de Turquía, Estambul, una metrópolis que sirve como puente entre Europa y Asia. El puerto de Estambul, en particular el estrecho del Bósforo, que conecta el mar de Mármara con el Mar Negro, es de gran importancia estratégica y económica, tanto para Turquía como para toda la región. Estambul fue la capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano. Destacan monumentos como la Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofía y el Palacio de Topkapi. Ankara, por su parte, es la capital de Turquía y se encuentra en el centro del país. Aunque no es tan turística como Estambul, es un importante centro político y administrativo donde viven 7.6 millones de personas. El punto focal de la ciudad es el mausoleo de Atatürk, dedicado al fundador de la República de Turquía. Izmir es una ciudad costera en el oeste, a orillas del Mar Egeo. Es la tercera más grande del país, donde viven 4.4 millones de personas en su área metropolitana. La Torre del Reloj de Konak y el Bazar Kemeralty son lugares populares para visitar. Izmir tiene un ambiente cosmopolita y es un importante puerto y centro comercial. Bursa, por su parte, es una ciudad de 3.1 millones de habitantes, recordada por ser la primera capital del Imperio Otomano y un rico patrimonio histórico. El Gran Bazar de Bursa, la Mezquita Verde y los baños termales son puntos de interés destacados. La ciudad es famosa por su producción de seda y textiles. Antalya es una ciudad costera en la región de la Riviera Turca, en el sur de Turquía, de 2.6 millones de habitantes. Es un destino turístico popular por sus playas, clima soleado y hermosos paisajes montañosos. El casco antiguo de Antalya es una parte histórica encantadora con calles estrechas y edificios otomanos. La ciudad también es un punto de partida para explorar la antigua ciudad de Perge y las montañas de Tauro. La ubicación de Turquía cerca de zonas conflictivas también hace que sea más vulnerable a amenazas de seguridad, como el terrorismo y ataques transfronterizos. Sin embargo, el país es puente entre 2 continentes y comparte fronteras con varios países importantes. Esto le otorga un papel significativo en la geopolítica regional y le permite influir en asuntos relacionados con la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio y el Cáucaso. Turquía es el único miembro del Medio Oriente que forma parte de la OTAN, lo que le brinda un papel importante en la seguridad y la estabilidad regional y le permite colaborar estrechamente con otros países miembros. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.